Bien. Hola, muy buenos días. Pues estamos ya aquí empezando a conectarnos, poco a poco transmitiendo este foro digital. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Pues hoy tenemos estos primeros webinars que estamos lanzando en Código Abogado Digital en conjunto con Foro Jurídico y para brindarles tips digitales, tips jurídicos no nada más de lo que está pasando a raíz de esta contingencia, pero definitivamente todo lo que está sucediendo nos está empujando muchísimo más a usar herramientas digitales. Los que no hacían teletrabajo o home office, pues ahora ya todo el mundo los que nos estamos pudiendo quedar en casa, pues estamos obligados a hacer trabajo a distancia, hacer gestión de documentos a distancia. Algunos se llevaron las computadoras de las oficinas, no necesariamente se tenían todas pues los protocolos de seguridad porque no estábamos tan preparados. Entonces, han surgido también muchísimos interrogantes, noticias de las videoconferencias, del tema de los datos personales, qué sucede cuando me suscribo a una videoconferencia a través de Zoom, se llevan mis datos, inclusive he escuchado hasta temas que dicen que si les vaciaron una cuenta bancaria por haberse suscrito en un webinar. Entonces, todas estas tipos de interrogantes son las que hoy vamos a poder contestar con dos súper expertos en la materia, que en verdad les agradezco mucho por haber atendido a este llamado, a Nuhat Ponce y a Pablo Corona. Muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, Janet, muchas gracias a ti, a Foro Jurídico, por la invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, rápido, para no quitar mucho tiempo, este seminario va a ser de 1 hora, entonces tenemos planeado, los ponentes nos van a hacer su exposición del tema durante aproximadamente media hora y vamos a abrir el panel a preguntas y respuestas. La pantalla está en negro, nos dice, listo, creo que ya nos están viendo. Ahora, para explicarles la dinámica, tenemos una modalidad de webinar en este Zoom. Entonces, ustedes tienen dos opciones de participar. Pueden participar a través del chat, como ahorita Billy Ortiz nos puso que la pantalla está en negro, o pueden participar a través de un panel que tienen que dice preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta específica, les voy a pedir que la pongan en el panel de preguntas y respuestas, porque ahí nos va a permitir administrar todas sus preguntas y de otra forma en el chat no nos permite ir administrando y a veces con los comentarios se van haciendo hasta arriba las preguntas y se va complicando un poquito más el contestarlas. De todos modos, yo estaré aquí de moderadora para sus preguntas. Entonces, bueno, déjenme, les platico que Nuhat Ponce, ella es socia de Ponce Curi Abogados. Ella es experta en todos los temas de protección de datos personales, privacidad y en todo el tema de digital. Es miembro también del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y Pablo Corona Fraga, que nos acompaña también, él es ingeniero, él es director de sistemas de gestión en NICE y además es vicepresidente de ciberseguridad en la Asociación de Internet MX. Entonces, bueno, pues a mí me encanta tener esta dupla de abogado e ingeniero. Creo que hoy ya no puede existir pues equipos colaborativos que no tengan esta interacción, porque prácticamente cada vez más toda la actividad legal, los servicios legales, tienen alguna vertiente electrónica, informática, digital, ya sea a la hora de prestar el servicio o a la hora de atender un problema que están teniendo los clientes, porque pues ya las herramientas digitales las usamos para todo el quehacer humano. Entonces, pues les cedo el micrófono y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias Janet por la invitación, gracias a todos los que se están conectando.
Como bien señala Janet, por favor, durante la exposición váyanos mandando sus preguntas. La idea es tratar de darles la mayor cantidad de consejos prácticos ahora que estamos haciendo home office y también resolver las dudas que tengan o que han tenido sobre situaciones que hayan vivido en estos días. Como ya Janet me presentó, soy Nujat Ponce. Además, tengo el orgullo y privilegio de contar con la amistad tanto de Janet como de Pablo. Y efectivamente, el ser interdisciplinarios hoy en día es fundamental. Entonces, Pablo a veces habla como abogado y yo a veces tengo alma de ingeniero, entonces se hace divertida la plática y es un tema interesante el tener ya 360 grados cubierto, ¿no? La parte jurídica y la técnica. Nos vamos a ir sobre las diapositivas que vamos a presentar Pablo y yo. Pablo, todos tuyos. Bueno, gracias. Yo quisiera que la presentación fuera lo más interactiva y entre Nujat y yo creo que vamos a tener una buena interacción, pero también con la gente y ya empecé a ver que pusieron algunas preguntas. Y creo que podemos utilizar esta oportunidad del webinar de una manera doble. Primero porque les quiero dar algunas recomendaciones que sirvan para este mismo webinar, pero también, bien decía hace rato Janet, tenemos a lo mejor no por gusto, sino por las necesidades de la contingencia que trabajar de manera remota. Y entonces hay varias reglas, déjenme llamarles reglas de etiqueta de cómo hacer este trabajo de manera remota, de una manera eficiente. Y déjenme empezar por algunas recomendaciones ahorita para el webinar de, a ver, tengamos ciertas reglas de etiqueta de tener nuestro nombre completo y la información de quién somos en una reunión. A lo mejor en este caso el webinar, que va a haber mucha gente, no es tan relevante, pero si estás en una junta, es importante, así como cuando al inicio de una reunión le das tu tarjeta de presentación a los demás, pues decirles, a ver, soy Pablo Corona, mi cargo es tal, mis funciones son tales para saber con quién estamos interactuando. Si llegamos tarde a la reunión y no interrumpirla y abriendo el micrófono y saludando a todo el mundo, lo mismo que sucede en una reunión física, ¿no? Entonces ahorita, si se fijan, empezamos por recomendaciones que no tanto son de seguridad, sino más bien recomendaciones de etiqueta, de urbanidad para poder convivir adecuadamente en una reunión de este tipo. El poder utilizar la función de levantar la mano, de utilizar el chat que ya nos decía Janet en la sección de preguntas y respuestas para las que necesiten. Si hay problema, a lo mejor contactar a alguien que esté en la reunión y que nos pueda ayudar a entrar o alguien ya especializado que pueda entrar. Pero son de entrada algunas particulares de evitar lugares ruidosos, de usar audífonos. Si te fijan, yo trato de usar audífonos para que me escuchen con el micrófono lo más cerca posible y yo no meter ruido del entorno en el que estoy, mantener el micrófono silenciado si no estamos hablando y fíjense como Nujat en este momento tiene el micrófono silenciado, Janet también. De esa manera no metemos ruido en el entorno si estamos hablando o hay más gente alrededor de nosotros. En ocasiones se escucha el ruido de la calle, el ruido de los árboles, de los pájaros o de cualquier otra cosa. Entonces, quiero irme ahí muy rápido porque otra vez no es de temas de ciberseguridad, sino de cómo convivir adecuadamente en una reunión. Y ya para empezar, ahora sí, con temas específicamente, que otra vez esta contingencia nos trajo al tema del teletrabajo, pero no sé si quieras hacer alguna intervención, Nujat, para empezar con esta lámina y hay varios temas que podemos interactuar. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, a todos nos tomó por sorpresa el tema de corre a la oficina, agarra tu computadora, vete a tu casa y guárdate, ¿no? No estábamos preparados para hacer home office o hacer teletrabajo como nos hubiera gustado. Dado esta circunstancia, pues hemos tenido hoy en día distintas interrogantes o distintas problemáticas que habrá que ir resolviendo día a día. Por ejemplo, oye, estoy usando el internet de mi casa, no sé si es suficiente o no, porque a lo mejor se cortan las llamadas. O estamos interactuando, no sé, niños haciendo tarea o tomando clases virtuales, nosotros en junta, el ruido ambiental, etcétera, etcétera. Segundo, oye, saqué la computadora, no sé si los archivos los tengo que guardar en una nube, los guardo en mi propio equipo. ¿Por qué? Porque como sabemos todos en las empresas, en nuestras organizaciones, tenemos controles de seguridad.
Aquí el tema es que esos controles, pues los vamos a tener que extrapolar a la casa porque todos estamos haciendo teletrabajo o haciendo home office. Entonces, estas recomendaciones que les vamos a dar van a ir desde, oye, mi internet, el Wi-Fi, los controles que debo tener con mi equipo, qué pasa si saqué los archivos en una USB o en un disco duro, qué recomendaciones podemos darles para mantener la integridad de la información lo mejor posible, cómo hacer nuestro trabajo tratando de evitar fugas de información. También han estado llegando, y lo vamos a abordar, muchos correos maliciosos con el asunto COVID-19, y pues ahora como todos queremos estar informados, los abrimos a lo mejor sin darnos cuenta que puede ser algún tipo de malware, ¿no? O algún tema que pueda afectar el día a día. Entonces, bueno, estamos hablando obviamente de seguridad, de salud, de la información y de salud de todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a irnos un poco con esta guía práctica. Bien, entonces, a ver, quisiera empezar por las malas noticias, y es que definitivamente, como dijo Nuhad, esto nos agarró desprevenidos a todos, y de alguna manera vamos a tener que estar planeando durante la contingencia, lo cual es una mala idea, ¿no? O sea, lo ideal sería que todos hubiéramos tenido un plan de contingencia previo a la contingencia, y ahora pues la situación nos está obligando a realizar ese plan, elaborarlo durante la contingencia, pero también nos está poniendo a prueba los que de alguna manera teníamos algún tipo de plan para ver qué tan eficaz es. Entonces, el punto es cómo poder estar conectados el mayor tiempo posible de la manera más segura posible y midiendo la productividad de nuestra gente, que es en lo que nos vamos a enfocar en un momento más. Y esto tiene que ver con una cultura organizacional. Ayer platicaba con algunos amigos y decíamos, esto debe funcionar de la misma manera que funciona el resto de la organización. Si la organización está acostumbrada a trabajar de manera ordenada, a colaborar, a ser equipo, a ser productivos y a no nada más dedicarse a tener horas asiento en una silla, entonces el resto, trabajar dentro o fuera de la oficina, va a ser más o menos fácil en función de la cultura organizacional que tengamos. Pero si tenemos personal que no está concientizado, que no es responsable dentro de la oficina, también lo va a hacer fuera de la oficina, y eso es muy importante. Pero también vamos a necesitar algunos otros temas sobre estar preparados en materia de infraestructura, en tener reuniones con el personal, que en un momento más les vamos a dar recomendaciones mucho más específicas, y que nos ayuden a, al final, promover y mantener los servicios y la producción de nuestra organización de manera continua en el tiempo, aún durante la contingencia. Entonces, ahora sí déjenme entrar a recomendaciones. Y primero, para el teletrabajador, no todos estamos acostumbrados a trabajar de manera remota, y entonces a veces la novedad nos puede consumir en decir, bueno, voy a estar en mi casa y entonces voy a estar de vacaciones permanentemente, lo cual no debería ser así. Deberíamos tener una rutina inicial del día, y así como al inicio del día, cuando vamos a trabajar en una oficina, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos y nos preparamos para salir a la oficina, deberíamos tener algo muy similar, una rutina de inicio del día de prepararnos para el trabajo, de estar lo más espabilados posibles, de tener un lugar específico para trabajar en donde estemos de manera cómoda trabajando. Es más, tener una silla, un asiento, una mesa de trabajo cómoda es algo relevante para que seamos lo más productivos posible y tener un espacio que nos permita concentrarnos, que hablemos con el resto de la gente en nuestra casa, porque al estar en casa, y no solo nosotros no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa, sino nuestra familia también. Entonces, a los familiares podrían ocurrírsele que nos pongamos a hacer tareas del hogar, que vayamos a comprar cosas, que salgamos aquí y allá. A lo mejor ahorita por la contingencia no, pero en el resto de oportunidades que haya para este tema del teletrabajo pudiera ser un distractor. Entonces, hablar con nuestro entorno
del hogar con quien vivamos, padres, nuestra familia, para que respeten y nos ayuden a respetar estas rutinas que establezcamos para el trabajo. Nuhat. Eso es fundamental y además, digo, ya todos hemos visto videos seguramente en redes sociales chuscos, ¿no? En donde estás en una reunión y se aparece alguien por atrás o sale el hijo haciendo algún tipo de figurita o lo que sea. Entonces, son cosas que pueden pasar. También, si eso nos pasa durante una sesión, tomarlo con la mayor naturalidad posible, reírnos un poco del incidente y seguir trabajando, ¿no? Como bien lo dice Pablo, esto es un poquito el imaginarnos cómo opera en el mundo físico, ¿no? Si en el mundo físico, en una reunión pasa algo chistoso, pues se comenta y se sigue adelante. Entonces, es importante este entorno familiar, el organizarnos, el ponernos esos horarios, porque no solamente afecta el tema del distractor, sino también, por ejemplo, el uso de recursos. Hoy en día estamos utilizando el Wi-Fi de nuestra casa, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Ver series, trabajar, hacer tareas, tomar clases de manera virtual o impartir conferencias como estas. Es importante saber que esos recursos están ahora divididos y es por eso que el Internet puede parecer lento o a lo mejor se traban algunas videollamadas que estamos teniendo. Entonces es importante sincronizarnos con la familia y ver qué actividades tiene cada quien para no saturar el Internet de la casa. Hay quien me dice, oye, yo ya trato de utilizar el Internet de mi celular para no obstaculizar el de la casa y el de las otras actividades. Aquí les diría, habría que definir y entender también qué plan tenemos contratado, porque si no, ahí les encargo la factura que va a llegar de telefonía celular por el uso del Internet del propio teléfono. Entonces, hay que cuidar esos detalles, hay que saber qué planes tenemos contratados. Un tip importante es, ahorita la mayoría de empresas de telecomunicaciones están dando buenas promociones para tener mayor capacidad de Internet, tanto en la casa como en los dispositivos móviles. Ahí hablar de algunos tips muy específicos. El streaming en línea de video, y déjenme llamarle a Netflix, Amazon y todos los demás, Claro, o cualquier otra marca de estos streamings en línea de video, ocupa muchísimo ancho de banda y mucho más ancho de banda del video que pueden estar usando, ustedes viendo en este momento de la videoconferencia, porque la videoconferencia no lo estamos transfiriendo en un video de alta resolución y una película sí. Entonces, utilizar el Internet al mismo tiempo que estamos trabajando puede ser un tema. Cuando estamos en la oficina, no siempre ponemos el Amazon Video de fondo o el Netflix o el Claro Video de fondo que esté consumiendo ancho de banda, y en la casa podría haber la tentación de que sí. Entonces, aprovechar la economía de esos recursos, y economía no me refiero solo al tema monetario, sino economizar esos recursos para administrarlos de la mejor manera, y también hablar con el resto de la gente que está en nuestra casa para que durante las horas de trabajo de oficina a lo mejor busquen otras formas de ocupar esa información o de ocupar esa infraestructura en distinto horario, a lo mejor después de que ya salimos de trabajar. Otro de los puntos es establecer metas diarias con objetivos de trabajo muy específicos. Y de por sí esto en la oficina es importante, cuando estamos en el teletrabajo es mucho mayor. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos y para demostrarle a nuestros ámbitos de trabajo que se puede hacer teletrabajo de manera productiva, pero para eso tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que tener metas muy específicas de a qué abonamos nosotros como participantes en nuestra organización, como colaboradores en nuestra organización, y qué es nuestra actividad de producción de valor, para entonces enfocarnos en medirlo en esos términos y poder reportarlo de manera que sea sensible hacia la organización, que ayude a cumplir los objetivos de la organización. Y cuando tengamos una buena experiencia al respecto, compartirla con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, con nuestros empleados o con el resto de las personas en nuestra organización. Y no olvidar que nuestra organización vive en un entorno, en nuestra empresa somos parte de un entorno.
Entonces tendremos que seguir ciertas políticas y siempre puede ser tentador que alguien nos diga, oye, no uses la herramienta fulanita, mira, esta otra está mejor. Habrá que apegarnos también a las políticas y lineamientos de nuestra organización porque a lo mejor nos dicen, oye, no uses, déjenme decir marcas, Dropbox porque está mejor OneDrive. Bueno, no sé si está mejor, pero a lo mejor la política de nuestra organización es que se use Dropbox y no OneDrive. Entonces habrá que apegarnos a la política y de alguna manera, si creemos que una herramienta es mejor que otra, platicarla con el departamento de sistemas, con el área correspondiente y decirle, me recomendaron esta herramienta, ¿crees que sea mejor usarla que la otra que estamos utilizando en este momento? Ese punto que toca Pablo es muy bueno y me hace entrar a qué tecnología vamos a usar, ¿no? Muchas veces, y ahora que estamos haciendo teletrabajo, se puso de moda bajar Zoom, bajar Teams, bajar Webex, hacer Hangouts de Google. Es decir, tenemos muchísimas plataformas para hacer videollamadas, videoconferencias o dar clases. El tema es cuál es la que mejor se adecúa a mis necesidades y cuál bajar. Hemos visto seguramente todos en redes sociales y en las noticias varios temas de seguridad que ha tenido, por ejemplo, la plataforma de Zoom y que creo que es importante que abordemos y que demos algunas recomendaciones en este sentido, no solamente para Zoom, sino para cualquier plataforma. Muchas veces tenemos el mal hábito, déjenme decirlo así, de usar el mismo correo para todo. El correo del trabajo lo utilizamos para logarnos en una red social, lo utilizamos para darnos de alta en Uber, lo utilizamos para darnos de alta en Zoom o en cualquier tecnología. Y eso hace que si no leemos y no revisamos las políticas de privacidad, pueda haber alguna transferencia o que se compartan algunos datos entre estas plataformas. Parte de lo que vamos a platicar ahorita es qué plataforma se adecua mejor o qué debemos de tener en cuenta como común denominador al usar este tipo de plataformas. Y ya les adelantaba uno, lo que les sugerimos es tener una cuenta de mail diferente para este tipo de plataformas, de manera que no se pueda vincular o que sea distinta a la que utilizamos, por ejemplo, en una red social o para hacer compras por internet, por ejemplo. Y déjenme empezar a responder algunas de las preguntas que ya están en la sección de preguntas y respuestas, porque se parecen a cosas de lo que estamos platicando y vemos en las láminas. Alguien pregunta, oye, ¿qué tan importante es que me vean en una conferencia? Yo les diría, depende mucho de la cultura organizacional y quiero ligarlo a lo que está en la pantalla, que tiene que ver con, a ver, identifica cuál es la aportación de valor tuya en tu organización. Y les voy a dar un tip de lo que hacemos nosotros en la organización donde colaboro. Al inicio del día hacemos una sesión en donde es obligatorio el video para varias cosas, pero básicamente hasta para saber que la persona ya se levantó, ya está arreglada y ya está en estatus, en modo trabajar, ¿no? O sea, es como la manera formal de iniciar el día y de saber que todos estamos ya en la línea de sentémonos en la mesa a ver que estamos trabajando. Y entonces en ese momento el video es relevante. Les decía hace un momento que el video puede consumir mucho ancho de banda y entonces a lo mejor el resto de la reunión o de las reuniones del día no es tan relevante el video, pero depende mucho de la cultura organizacional porque depende de si estás con gente que está acostumbrada a que la veas a los ojos, quieres saber qué tanta atención está poniendo el resto de la gente, entonces pues necesitas saber si están viendo a la cámara o no. Es más, hay herramientas, la que estamos utilizando en este momento, Zoom, que permite que yo vea quién está no solamente conectado a la sesión, sino quién sí está poniendo atención en la sesión. Yo aquí puedo ver que algunos tienen la atención en otra cosa, en otra pantalla que no es la del Zoom, y entonces con eso puedo pensar que a lo mejor no están teniendo tanta atención en la reunión. Y en este caso el webinar a lo mejor se puede prestar a que solo escuchen el audio, pero si estás en una reunión, en una junta de colaboración con un número más limitado de gente, siempre es importante mantener la atención de la gente en la reunión y no que están haciendo otra cosa. Entonces, el uso de la tecnología es importante, pero también para que no sea un distractor. Y por eso necesitamos evaluaciones muy específicas de cuáles son los objetivos, las metas de lo que aporta cada persona. Y a lo mejor en un caso normal es común que midamos esos objetivos y esas metas de manera más pausada o con una frecuencia mayor. Entonces, durante estas épocas de teletrabajo o ya cuando haces teletrabajo de manera común, necesitas tener metas hasta diarias, semanales, mensuales para saber
qué tiene que hacer esta persona cada día y cuál va a ser la forma en la que vas a medir la productividad de esa persona por una semana, por un día o hasta por horas en casos mucho más específicos y depende del perfil de la persona. Pero también entender que el teletrabajo puede no ser para todos. Alguien me decía, oye, pues es que la persona de la tienda de la esquina no va a poder teletrabajar, pues definitivamente no, porque su labor es muy distinta. Ahora, ¿habrá quien podrá usar la transformación digital para decir la tienda de la esquina puede entregar a domicilio? A lo mejor sí. En algún lugar ya me tocó ver que en la colonia tienen un grupo de WhatsApp en donde la tiendita de la esquina recibe pedidos por WhatsApp y puede llevarlos a las casas que están a unas cuadras, pues se puede hacer. O sea, la transformación digital también puede llevarnos hacia allá, pero necesitamos hacer ciertas consideraciones que nos lleven a usarlo también de manera segura y ahorita llegaremos a temas más específicos de seguridad. De acuerdo. Perdón, me piden repetir la parte de por qué utilizar cuentas distintas, porque se cortó el audio. Les comentaba que una sugerencia de seguridad que tenemos es abrir una cuenta de mail diferente a la que utilizamos para nuestras redes sociales o para nuestras cuentas bancarias o para trabajar. Esto porque algunas plataformas, tanto de streaming como Zoom, que es esta que estamos usando, Teams o Webex o la que estemos usando, nos pide registrarnos a través de un correo electrónico. Si ese correo electrónico, y de acuerdo a las políticas de privacidad de cada plataforma, existe una transferencia de datos con terceros, es posible que después de esta plática, por ejemplo, tengamos en nuestro Facebook o en nuestra red social algún tema afín, ¿no? Si, por ejemplo, en esta charla empezamos a platicar de corbatas, pues es posible que a lo mejor cuando abramos Facebook tengamos promociones de corbatas. Esto es por la transferencia de datos que puede darse. Por eso es tan importante revisar los términos y condiciones de cada plataforma. Y también la recomendación de seguridad que les damos es tengan una cuenta de correo que sea únicamente para este tipo de plataformas. De esa manera, si ustedes no quieren que haya transferencia de datos o que los vinculen con alguna cuenta de red social o de algún otro servicio o aplicación, es factible hacerlo. De hecho, ahora regresando a contestar alguna de las preguntas, alguien preguntó en la sección de preguntas y respuestas, ¿cómo le hago para mantener mi privacidad y la protección de mis datos aún en un webinar como este? Esa recomendación que da NUJAT, pues entonces, si te importa mucho que mantener la privacidad de tu información durante este tipo de sesiones, entonces ten una cuenta específica que no se ligue con tu persona o con tus redes sociales o con algún otro perfil que pudiera ser relacionado con lo que estás haciendo. Pero habría que llevar esta recomendación a un paso más, que es no solamente ten cuentas distintas, sino los passwords que utilices para una cuenta que no sean los mismos en todas tus cuentas. Seguido hay vulneraciones de seguridad en todas las marcas y le ha pasado a empresas chicas, medianas, grandes, de todos los tamaños y tipos de tecnología. Por lo tanto, si tú utilizas el mismo password, el mismo correo y el mismo password en más de un servicio, en el momento en el que un servicio en el que tenías ese correo dado de alta es vulnerado y alguien puede tener el password que utilizabas en esa cuenta, podrían tratar de utilizarlo en todas las demás plataformas en donde también tienes dado de alta ese correo, por lo tanto, no ser vulnerado solamente en la cuenta en la que originalmente tuviera una fuga de passwords, sino en todas las demás con las que compartiste la misma contraseña. Entonces, no repetir la misma contraseña en más de un servicio es también importante y poder tener nosotros control sobre todas las cuentas que tenemos, porque después se vuelve complicado el número de passwords que manejamos. Y entonces ahí la otra recomendación es utilizar un gestor de contraseñas. Hay varios gestores de contraseñas gratuitos que podrían ayudarnos a llevar un control de las contraseñas para no tener contraseñas repetidas entre una cuenta y otra. Pero hablando de la palabra gratuito, me gustaría recordarles que siempre que un servicio, y ahorita hablamos de que te relacionen con un perfil de redes sociales y con un perfil de la videoconferencia y con un perfil de trabajo, siempre que veamos que un servicio es gratuito en Internet, cuestionémonos por qué lo es, y la mayoría de las veces la respuesta es porque quieren utilizar nuestra información, y no siempre para fines ilícitos, pero sí para fines comerciales. Y entonces, ¿por qué Facebook es gratis? Pues porque lo que busca es hacer un perfilamiento de ti para ver a quién le vende, el tipo de consumidor que eres, para
ofertar productos y servicios en ese perfil. Entonces, debemos tener mucho cuidado de ello y estar conscientes de que en el momento en el que subimos a una plataforma que nos presta un servicio de manera, déjenme llamarla entre comillas, gratuita, lo hace seguramente para utilizar nuestros datos, no forzosamente de manera ilícita, sino para ofrecernos productos o servicios relacionados. Y aquí, hablando de contraseñas, otra recomendación de seguridad es no utilicen números seguidos. Nos ha tocado ver muchas contraseñas que son 1, 2, 3, 4, por favor, no. Ni fechas de nacimiento con iniciales. Claro, buscamos algo que nos acordemos, ¿no? Yo les diría, muchas veces podemos recordar cosas, sobre todo en nuestra infancia, que son cosas que casi no se olvidan, que las tienes presentes y que pueden ayudarte a recordar esas contraseñas. Muchos me dicen, oye, es que hay que usar contraseñas diferentes para todo. ¡Qué complicado! Pues no, antes no sabíamos los teléfonos de todo el mundo, ¿se acuerdan? Entonces, es importante buscar datos que no sea fácil que conozcan de nosotros, es decir, no utilizar fechas de nacimiento o iniciales, sino buscar esos datos o esas cuestiones que nos vamos a acordar toda la vida, ¿no? A lo mejor las placas de nuestro primer coche o a lo mejor el teléfono que teníamos cuando éramos chiquitos. Son tips que les damos de seguridad para el uso y el refuerzo de estas contraseñas, si es que no queremos utilizar un dispositivo, como dice Pablo, o un sistema que nos ayude a administrar contraseñas, ¿no? Depende de cómo seamos cada quien. Alguien dice, oye, yo me acuerdo perfecto de esto y entonces puedo irme con esas contraseñas. A lo mejor las pueden apuntar en una libreta y tenerla guardada en el cajón más recóndito de su casa para que nadie las encuentre. También se vale. Y también el chiste es estar cambiando esas contraseñas constantemente. Una de esas contraseñas que hay que cambiar hoy en día es la del Wi-Fi. ¿Por qué? Porque les digo, todos estamos utilizando Wi-Fi para trabajar desde casa. No sabemos si por ahí el vecino se sabe nuestra contraseña o si le prestamos nuestra contraseña alguna vez y puede estarse colgando de nuestro Wi-Fi y entonces hoy que estamos todos concentrados en casa trabajando, lo puede hacer más lento. Y Nujada, aprovechando este tema, tenemos una pregunta de Carla Guzmán. ¿Cada qué tiempo recomiendan cambiar las contraseñas? ¿Cada cuánto? Mira, normalmente se recomienda hacerlo cada 3 o cada 6 meses. Hay gente que las cambia cada mes y hay gente que lo cambia cada año, pero la recomendación es cada 3 o 6 meses. Ahí, Pablo, no sé tú qué pienses. A ver, creo que cada 6 meses puede ser un tiempo razonable, pero yo les diría, antes de poner un tiempo de cambiar una contraseña, hay que irnos 2 pasos atrás, que ya lo decía Nujad, usar contraseñas seguras y robustas que no sean fáciles de adivinar. Es más, hoy ya muchos hablamos no de usar contraseñas, sino contrafrases, o sea, un conjunto de palabras que sean fáciles de recordar para nosotros y con una longitud más grande. Va a ser muy difícil de adivinar, sobre todo si no es una frase conocida, que no sea la letra de una canción que ya es predefinida, sino sea una frase que solo nos haga sentido a nosotros. A lo mejor escoger 4 o 5 palabras que nos hagan recordar cierta situación, pero que no tienen una relación entre esas palabras una con otra. Entonces, tener una contraseña robusta es importante y después cambiarla no solamente con una temporalidad, sino cuando pasen ciertas cosas. Si sabemos que cierto sistema fue vulnerado y compartíamos una contraseña en más de un servicio, pues entonces cambiar todas las contraseñas que no sean únicas para un servicio es más importante que cambiarla cada mes o cada 6 meses. El estar conscientes de en dónde utilizamos esas contraseñas y qué tipo de información está detrás para robustecer la seguridad de cada uno de los servicios. Y entonces, hoy es factible y posible en muchos de los servicios habilitar algo que se llama un segundo factor de autenticación. Y aquí lo tenemos muy fácil en México todos porque lo utilizamos todos para el banco. En las cuentas de banco para hacer transferencias electrónicas nos dieron un token, ya sea un token físico, hace mucho una tarjetita, ahora una aplicación en los celulares que genera números de un solo uso que confirman las transacciones. Y hoy es posible que tú actives esa misma, le llaman un segundo factor de autenticación, para acceder a tu cuenta de correo electrónico, para acceder a tu perfil de redes sociales, para acceder al banco, para acceder a distintos servicios. Entonces, en todos los lugares en donde puedan habilitar el segundo factor de autenticación, háganlo. Hay aplicaciones gratuitas, Google tiene una, Microsoft tiene otra que te generan
números de un solo uso para conectarlos con tus distintos perfiles y cuentas. Y eso me parece más relevante que cambiar la contraseña con cierta temporalidad. Y si hacemos esas prácticas, déjenme llamarles de higiene digital en el uso de nuestras contraseñas, a lo mejor no necesitamos cambiar nuestra contraseña cada mes o cada 3 meses y la temporalidad puede ser un poco más espaciada. Oye, Pablo, me gustaría, diste algún tip muy interesante sobre las contrafrases. No sé si puedas dar algún ejemplo, porque bueno, la primera vez que yo la escuché, la verdad es que sí me sirvió mucho que Sí, me dijeran, porque no estamos acostumbrados, ¿no? seguro. En lugar de usar una contraseña que tenga números y letras que no tienen ningún sentido y es muy difícil de recordar porque están revueltos y mayúsculas y minúsculas y a veces esos tipos de contraseñas son difíciles de recordar. A ver, vamos a generar una contrafrase y estoy viendo aquí una pregunta que hacen que dice, déjenme leer 3 palabras: contingencia, derecho, noticias y supervisión, ¿no? De una de las preguntas que alguien hizo. Y entonces yo sé que si mi contraseña, me voy a acordar que el día que me di de alta en Zoom fue el día que estuve en el webinar de teletrabajo, entonces mi contraseña va a ser contingencia, derecho, noticias falsas, supervisión, ¿no? Entonces, esa frase que ya, si sumamos todas las letras de eso, seguro tiene 30 caracteres, va a ser mucho más difícil de que alguien la logre adivinar que mi contraseña de letras revueltas de 8 caracteres y que yo tenía dificultades para recordar. Entonces, combinar palabras que nos hagan sentido en cierto momento y que lo recordemos para un servicio es a lo que nos referimos con contrafrases. Correcto, por ejemplo, y es algo que nos pregunta tanto Gabriela, Rodrigo y Yujet, que nos dicen, oye, es que es muy difícil de repente recordar tantas contraseñas. Es por eso que estas contrafrases ayudan mucho. Por ejemplo, no sé, la caricatura favorita cuando eran chiquitos. Eso solo lo saben ustedes. Si juntan, por ejemplo, no sé, voy a decir, Remy y COVID-19, porque sé que abrí esta plataforma cuando estaba el COVID-19, mi caricatura favorita es Remy, y a lo mejor puedo poner algún número, ya tengo contraseñas robustas que es difícil que alguien más sepa, pero que yo a fuerza me voy a acordar, ¿no? Son cuestiones que nos hagan recordar, no sé, a qué escuela, por ejemplo, fui cuando era chiquito y utilizar uno de esos nombres, cuestiones que solamente nosotros sepamos. Eso nos puede ayudar a hacer contrafrases y no utilizar 315, T mayúscula, Y minúscula, 827Z, que eso sí es más difícil que recordemos, ¿no? Bien, déjenme continuar con la presentación y vamos ahorita contestando algunas de las demás preguntas. Les decía que no todos los perfiles son aptos para el teletrabajo y habría que identificar cuáles perfiles son aptos y qué información ocupa cada perfil. Cada persona que trabaja ocupa cierta información y esa información va a requerir ciertos controles de seguridad por el nivel de confidencialidad, por el nivel de seguridad, de disponibilidad, de integridad que requiere. Entonces, entender qué información maneja cada quien y qué tan sensible es en su contexto es importante para con eso diseñar controles de seguridad. De tal manera que hace rato hablaba Nuhad de los equipos, esa información va a salir en un equipo, en una memoria de almacenamiento removible, en un celular. Entonces necesitamos ponerle controles a ese equipo. ¿Qué controles? Yo les diría, todo el equipo que salga de las instalaciones de una organización y es más, seguramente hasta el que no sale, sería bueno que tenga algo que le llamamos cifrado completo de disco. Eso es que todo el almacenamiento que tiene de manera interna está cifrado, de tal manera que si alguien lo retira y lo pone en otro equipo, en donde ya está autenticado como usuario, no puede acceder a la información. Ese cifrado completo de disco en Windows se llama BitLocker, en Macintosh se llama Mac Encryption, no recuerdo cómo se llama. Bueno, cada plataforma tiene un mecanismo de cifrado completo de disco. Consulten con su área de sistemas, pero es más o menos fácil habilitarlo en cada uno. Si vamos a utilizar memorias USB para sacar información y compartirla, podemos también cifrar esas memorias y que después no sea la misma memoria USB que utilizamos con información confidencial que la que damos un día para compartir una presentación o un archivo que necesitamos que alguien nos imprima. Entonces,
tener controles como esos son relevantes para evitar que haya algún otro problema. Y no sé si con eso le doy respuesta a algunas de las preguntas que ya había por ahí, pero buscar generar que tengamos el ecosistema y el entorno más seguro posible en los equipos. En el Internet mencionó hace rato Nuja de cambiar la contraseña de Internet y alguien preguntaba en el chat, oye, ¿qué hago para cambiar la contraseña Wi-Fi de mi casa? Porque la tiene mucha gente y la utilizan para ver Facebook y para ver Netflix. Yo les diría, hay que hacerlo por dos razones. Uno, cambiar la contraseña predeterminada de nuestros equipos siempre es una buena idea. Los equipos siempre que vienen de fábrica tienen una contraseña que de alguna manera pudiera ser deducible más fácilmente. Si le ponemos una personalizada es una mejor opción. Y ya en nuestro entorno del hogar habrá que poner reglas para quién puede utilizar y qué cosas se pueden utilizar. Y si tenemos menores de edad, poner reglas de control parental para saber qué servicios se pueden utilizar y en qué horarios para que eso no interrumpa con nuestras actividades laborales. Hay distintas herramientas que pudieran ayudarnos a hacer esto, pero la primera es la disciplina de ponernos horarios y temas específicos que se puedan utilizar durante los distintos momentos del día. Y después capacitar a los usuarios, y hablaban también hace rato en el chat de los adultos mayores, capacitar a la gente en el uso de las herramientas para que la tecnología sea una ventaja y no una desventaja o una situación que nos lleve a temas de seguridad. Entonces, habilitar a cada quien en herramientas que sean del perfil adecuado de cada persona, que ahorita preguntan sobre la seguridad de Zoom y en un momento más les doy respuesta específica a eso, pero creo que Nuhat tenía un comentario. Gracias. Nada más respecto de las USBs o discos externos, también es muy importante y más ahorita que estamos todos en casa, el hijo quiere grabar una tarea, le damos una USB y resulta que en esa USB venían los archivos que nos trajimos de la oficina. Entonces, seamos también disciplinados en, si ya nos trajimos archivos de la oficina y los cargamos en la computadora, borrémoslos de esa USB, porque luego no sabemos dónde quedan esas memorias y se las prestamos a alguien y ese alguien la pierde o se la prestó a alguien más, termina en la basura y es fuga de información, a lo mejor por un descuido. Entonces, algo que les recomendamos también es la información que traigan, que sea de trabajo, que sea de la organización, cárguenla ya en su computadora y bórrenla del dispositivo extraíble para que no corramos riesgos. Ahora, déjenme irme al tema de las teleconferencias y de las plataformas de videoconferencia. Y por ahí alguien pregunta, oye, ¿qué tan cierto es que Zoom ha tenido problemas de seguridad? Y la respuesta es sí, es totalmente cierto, pero hay que entenderlas en qué contexto. Los problemas de seguridad de Zoom, déjenme separarlos en dos. Por un lado, uno de los problemas fueron relacionados con que muchas de las sesiones se hacían como esta, en donde no se requiere de una autorización de la organización, del organizador para entrar. Y entonces hacían algo que le llaman Zoom bombing, en donde alguien entra a una sesión e invade la sesión metiendo ya sea ruidos extraños o videos extraños, tomando el control de la sesión. Y en ese sentido, ya varias plataformas, no solo Zoom, hicieron cambios en sus configuraciones de tal manera que la configuración predeterminada sea que cuando un usuario entra requiere de la autorización del organizador para entrar, de la validación, hay algo que le llaman cuartos de espera para saber si la persona que está accediendo a una reunión está invitada a la reunión porque a lo mejor no estaba invitada y entonces asegurarnos que solo tenemos gente en la reunión que estaba convocada a la misma y que no tenemos gente ni de más ni de menos. Y entender cuál es el contexto en el que está esa reunión y qué tipo de información se va a transmitir. Entonces, hoy será seguro utilizar Zoom o no. Va a depender de qué tipo de sensibilidad tiene la información que vamos a transmitir. Yo les diría, si van a transmitir información súper confidencial que tiene que ver con seguridad nacional y la criticidad que puede comprometer a un país completo, seguro Zoom no es la plataforma. Y no solo Zoom, sino cualquier plataforma remota en donde no puedas asegurar quién está sentado a un lado, quién está grabando o tomando fotos de la pantalla fuera de tu control, es complicado saberlo. Entonces, tener previsiones de seguridad al respecto sería importante. Pero para
sesiones como esta de capacitación, sesiones remotas para reuniones en donde no manejemos información que sea sumamente confidencial, crítica, con patentes, secretos de negocio que puedan romper la integridad y el negocio de una organización. Puede ser sencillo tenerlo a través de plataformas como esta de Zoom. Nos preguntan también, y eso es algo muy interesante, el tema de biométricos. Hablan de huellas digitales. Supongo que la pregunta va relacionada a la seguridad de los passwords, ¿no? A lo mejor no me acuerdo un password, pero voy con biométricos. Ojo, porque los biométricos también habría que ver quién los almacena y a quién se los damos. Ahora está de moda, por ejemplo, que los celulares se puedan desbloquear con huella digital o con reconocimiento facial. Eso quiere decir que los desarrolladores, las plataformas de este tipo de tecnologías tienen nuestra huella digital y tienen nuestro reconocimiento facial. Habría que revisar igual los términos y condiciones para ver cómo se va a proteger esta información. Aquí en el tema de Zoom, que bien señala Pablo, o de cualquier plataforma, efectivamente, y esto va de la mano con la pregunta que hacían del video, justo para saber quién está detrás, ¿no? Y las plataformas, acuérdense, yo sé que nadie lee términos y condiciones, pero tienen un porqué y tienen un para qué. Si la información se puede grabar, se puede compartir, pues entonces veamos qué información se va a dar a conocer a través de estas plataformas. Si tenemos un secreto así súper confidencial, pues entonces a lo mejor regresemos al método de llamada telefónica normal, ¿no? No siempre tenemos que vernos. Es importante saber para la organización también cuál va a ser el canal de comunicación. Si va a seguir siendo correo electrónico, si vamos a tener llamadas, por ejemplo, o videollamadas una vez a la semana, y ver cuál es la plataforma más segura de acuerdo a los términos y condiciones y políticas de privacidad de esas plataformas. O sea que, perdón, Pablo, en resumen, a la gente que estaba consternada por su seguridad al conectarse a clases o a un seminario como este, realmente es, bueno, aquí no se comparte información confidencial y la medida de seguridad que ya cada uno debería de tomar es, si acaso, tener un correo específico ahorita, su correo menos confidencial para conectarse a todo este tipo de herramientas, ¿no? Y a mí me gustaría nada más hacer puntualizar en este tema de las contraseñas y todo. A veces es importante sí usar un gestor de contraseñas porque a veces nosotros nos acordamos, o hay gente que las escribe en un Excel y de pronto ese Excel no necesariamente tiene la seguridad, pero sí déjenme decirles que también el tema de, mucha gente por el tema de facilidad decide conectarse a todas las herramientas a través de su cuenta de Google o a través de su cuenta de Facebook, y yo lo he escuchado mucho, ¿no? Yo sí tengo infinidad de contraseñas porque en ninguna, a menos que sean 2 o 3 muy contadas y que entiendo el por qué, me logueo con mi cuenta de Google o con mi cuenta de Facebook. Si tienen algún comentario de esto, porque digamos, por la pereza de no tener que recordar tantas contraseñas y no vemos la dimensión de la cantidad de información, claramente muchas veces no leemos ni los términos ni condiciones, que se puede estar vinculando a través de este tipo de interacciones, ¿no? Yo quisiera comenzar a concluir porque ya casi se nos acaba el tiempo y justamente con algunas recomendaciones muy específicas que tienen que ver con cómo proteger, hace rato lo decía Nuhad, el mundo digital de una manera similar a cómo protegemos el mundo físico. Y el cuerpo humano es un buen ejemplo de cómo protegemos en el mundo físico. Conocemos nuestros signos vitales y entonces, a ver, en el mundo digital deberíamos conocer cuáles son los signos vitales y las mejores prácticas, así como vamos al doctor, nos hacemos un chequeo médico cada 6 meses o cada año para saber cómo están los triglicéridos y cómo están nuestros niveles de distintos elementos de las enfermedades que ya no sabemos o a las que somos propensos, pues deberíamos seguir las mejores prácticas y consultar a un profesional, mantener un monitoreo de cuál es el estatus normal de mi red. Y entonces si detecto que hay algo inusual porque hay más tráfico de lo normal, porque hay más dispositivos de lo normal, porque está más lenta de lo normal, entonces quiere decir que algo está saliendo de ese estatus de la normalidad y tendríamos que consultar a un profesional
pero así como no nos automedicamos, pues no nos autosolucionemos, no buscamos la solución en Google y tomamos un medicamento automedicado, ojalá no lo haga la mayoría. Pues lo mismo aquí debería suceder, no nos creemos soluciones automedicadas en materia de seguridad. Otro elemento es solo integrar componentes sanos a nuestro entorno. No nos comemos algo que nos encontramos tirado en la calle, por más bonito que se vea. Entonces, no introducir componentes que no sean sanos a nuestros equipos, y entonces eso tiene que ver con no abrir correos de gente que no conocemos, no instalar aplicaciones que no están autorizadas por nuestra organización, o que son piratas o no están controladas de alguna manera. No introducir una memoria USB que nos encontramos tirada porque no sabemos qué tiene, así como no nos comemos una fruta que nos encontramos tirada en la calle. Entonces, algo de entender qué es un componente saludable y esa salud digital llevarla al resto de los contextos. Y después hay que complementar con parches y actualizaciones. Y ahorita hablaba Janet de qué recomendaciones sobre Zoom. Pues Zoom se dio cuenta que también habían cometido errores en la programación y el diseño de su aplicación, y generaron actualizaciones que corrigen esas vulnerabilidades que tenía la versión anterior. Entonces, mantenerte en la versión más actualizada de Zoom o de cualquier otro sistema, de tu sistema operativo, de las aplicaciones de ofimática y del resto de los sistemas que utilizamos en nuestro entorno organizacional, es muy importante tener la última actualización y los parches de seguridad de los fabricantes. Aquí esto es, perdón, es importantísimo porque a todos, de repente estás trabajando y te llega el aviso de actualiza tu equipo y dices, no, o sea, no quiero reiniciar, no quiero apagar la computadora, estoy trabajando. Ojo, porque efectivamente esta recomendación que da Pablo es fundamental. Hay que actualizar los sistemas porque son los parches que pueden llegar a frenar esos hoyos negros que hayan quedado por ahí o esas vulneraciones que hayan sido descubiertas. Y entonces la manera de poner ese medicamento o de tener ese parche es con la actualización. Yo les diría, si les llega y están terminando algo muy importante, bueno, acábenlo, guárdenlo, pero sí tengan sus computadoras actualizadas, sus celulares actualizados. Muchas veces dices, chin, tengo que borrar las fotos de mi celular para actualizar porque ya no tengo memoria para la actualización. Háganlo porque es una manera de proteger su propio equipo. Y hay que hacerlo como un hábito. Es fácil hacerlo al final del día o al final de la semana, en donde ya sabemos que, a ver, el fin de semana no vamos a utilizar la computadora, pues entonces el viernes en la tarde, cuando acabe el día laboral, ponemos a que aplique las actualizaciones y los parches, y el lunes ya va a estar listo. Entonces, yo creo que es un hábito que tenemos que ir haciendo y es fácil hacerlo. Lo mismo de hacer respaldos de la información. Hacerlo de manera semanal, otra vez al final de la semana o al inicio de la semana es una buena práctica. Hacer respaldos fuera de línea, porque hacemos un respaldo en el mismo disco en el que estamos guardando la información y ese disco se corrompe, se daña o es vulnerado de alguna manera, entonces el respaldo también va a ser afectado. Ser un respaldo en un medio externo es una buena recomendación. Y No, adelante, Pablo. Hay veces que tenemos que interactuar con otros entes que no conocemos tanto, pero tenemos que tener interacción íntima y profunda. Entonces hay que aislarnos de alguna manera con algún mecanismo. En el mundo físico tenemos mecanismos como el que vemos en la pantalla, pues en el mundo digital también tenemos posibilidad de usar una VPN o utilizar distintos otros mecanismos que nos aíslen del entorno en el que estamos y que pues, nos permitan utilizar una red pública o utilizar una red que no sabemos qué tan segura es a través de un filtrado de nuestro equipo y en la red a la que nos conectamos. Es una buena recomendación. Por ahí preguntaban cuál es una forma adecuada de borrar eficientemente una memoria USB. Depende del sistema operativo que utilicen. Si al final están mis datos, si me escriben un correo les puedo mandar recomendaciones de aplicaciones, pero hay varios sistemas que permiten el borrado seguro. Es más, Windows y Macintosh y Linux, que son los 3 sistemas operativos principales, tienen cada uno de manera nativa una forma de borrar la información de manera segura. Alguien pregunta qué es una VPN. Es una red privada virtual. Es una manera de
encapsular la comunicación de tal manera que aunque tú estés utilizando, déjenme dar un ejemplo, la red pública en una cafetería, no estás utilizando el mismo entorno de seguridad que el resto de la gente que está en la cafetería. O sea, si bien estás utilizando el mismo canal de comunicación, déjenme decirlo de una manera burda, estás entubando como si estuvieran dos personas de lado a lado de la cafetería y se pusieran un tubo por el cual hablaran y el resto de la gente en la cafetería no pudiera escuchar esa comunicación. De esa manera funciona una VPN en un entorno digital. Nos aísla del resto de las transmisiones y las comunicaciones que están en una red para no ser vulnerables al entorno o tan vulnerables al entorno en el que estamos. Y habrá que identificar en qué sitio estamos. Hace rato Janet decía, oye, ¿cómo identificamos si la liga que nos mandan de Zoom es una liga segura? Pues necesitamos identificar que el sitio en el que estamos es el sitio en el que queremos estar y no solo se parece. Hice este ejemplo en donde, si se fijan, este sitio tiene un candado de seguridad de estos verdes que nos muestra el navegador y empieza diciendo paypal.com, pero no es el sitio de paypal.com. En realidad el sitio es confirmationmanagementsecurity.com, que es un sitio que está intentando engañarnos, que es PayPal, porque lo pone como un subdominio de ese sitio, o sea, lo pone más hacia la izquierda, cuando en realidad lo que está junto a la última diagonal en donde empiezan las letras grises es en donde debemos enfocarnos para saber que estamos en el sitio en el que queremos estar. Y una vez que estamos en el sitio en el que queremos estar, que tenga un certificado de seguridad relevante y que utilicemos una red que sea segura, ya sea en un lugar público con una VPN o en nuestro hogar habiendo cambiado la contraseña por defecto de los equipos y los módems que utilizamos para conectarnos, es algo relevante. Y este ejemplo es muy bueno, el que pone Pablo, y tiene relación con lo que preguntaba Janet de, oye, es que por flojera, pues muchas veces tenemos una sola cuenta y una sola contraseña. Ojo, porque por ejemplo, para las cuestiones que estamos haciendo ahora también de compra por internet, mucha gente está comprando el súper por internet, comprando la papelería para los hijos por internet. Creemos distintas cuentas en distintos servidores o en distintos navegadores, en Yahoo, en Gmail, en Hotmail. O sea, tengamos distintas cuentas para nuestros distintos servicios. A lo mejor para conectarme a una videoconferencia de Zoom, pues voy a crear una cuenta, por decir algo, en Yahoo. Y para hacer las compras, voy a hacer una cuenta en Gmail. Y son estas diferentes también a las cuentas que tenemos para el trabajo. Si esto lo despersonalizamos, ayuda a que si, por ejemplo, caemos en este tema de phishing que está señalando Pablo, pues solamente va a caer una de esas cuentas. Y como no están ligadas con otras cuentas que utilizamos para hacer cualquier otra actividad, el riesgo lo estamos acotando y lo estamos aminorando. Sé que puede ser engorroso el crear distintas cuentas, el tener distintos passwords y acordarnos, pero hoy en día es una realidad que hay muchos temas de usurpación de identidad, hay muchos temas de este intento de fraude o de tomarnos el pelo. Entonces debemos cuidarnos más. Así como no tenemos la misma llave que abre nuestro coche, que abre nuestra casa y que abre la caja fuerte, tengamos distintos correos. Y tener alertas, así como dijimos que conociéramos nuestro entorno y cuáles son nuestros signos vitales, pues entonces saber que si nos empieza a doler el brazo izquierdo y se duerme, es conato de que puede venir un infarto, pues saber cuál es el estatus de la anormalidad de nuestros sistemas. Pero déjenme regresarme una lámina. Alguien pregunta que si es garantía que un sitio tenga HTTPS. No, lo ponía en esta lámina. El que empiece con HTTPS quiere decir que tiene un certificado de seguridad de que alguien certificó que ese sitio es legítimo, pero en este caso, este sitio que estoy poniendo, alguien lo certificó, pero hay que entender qué fue lo que certificaron. Y lo que certificaron fue que el sitio confirmationmanagementsecurity.com, la parte con las letras azules y las letras verdes que están hasta abajo, aquí, esta parte es de quien lo dice ser, pero entonces lo que certificaron es
que el delincuente tiene un sitio legítimo, o sea, que es un sitio legítimo del delincuente. No están certificando que sea paypal.com, entonces el que tenga HTTPS no es garantía. La primera garantía es estemos seguros que esta parte que se llama dominio con su TLD, esta parte antes de la primera diagonal aquí, toda esta parte, sea el sitio en donde queremos estar de nuestro banco, de nuestra red social, de la plataforma de videoconferencia o de lo que queremos. Ese es lo primero. Después, ahora sí, que tenga el candadito de seguridad y que tenga HTTPS, pero esa es la segunda opción. Antes tenemos que saber que estamos en el sitio. Y después que tenemos nuestro sistema actualizado, que estamos en una red segura, que estamos conectándonos a través de una red que nosotros controlamos o en la cual confiamos. Entonces, creo que eso es algo importante que tenemos que considerar antes de confiar solamente porque tenga HTTPS. Y bueno, al final tener bitácoras para saber a qué páginas entramos, quién tiene privilegios en nuestra organización, tener controles para saber quién puede borrar, alterar la información o cambiar la información. Alguien pregunta qué es TLD, no quiero ponerme demasiado técnico, es irrelevante en este momento, pero significa Top Level Domain y es la terminación .com o .org o .net o .tv o .café o lo que sea al final de los dominios. Entonces, paypal.com, su TLD es .com y el dominio es PayPal. Pero al final es irrelevante. O sea, lo que quiero a lo que regreso es a esto, que la parte de dominio con su TLD, la parte verde y la parte azul que están circulados en donde rayé, sea el lugar en donde queremos estar. Y al final, bueno, con eso déjenme borrar las anotaciones. Terminamos la presentación. No sé si tengas alguna otra duda o comentario o algo que quieras mencionar, Nuhat. Y no sé Aquí si nada falten más preguntas. nos decían respecto de las cuentas, si se abren con diferentes nombres, como ustedes quieran, de preferencia sí. A lo mejor Pablo hable una con P Corona, otra Pablo.corona, otra Pablo Corona junto. Y les digo, son maneras de despersonalizar, ¿no? Y de tratar de separar para que no liguen la identidad. Y nos preguntaban también respecto de la seguridad de cada plataforma. Esto hay que revisarlo en las propias políticas de privacidad y en los términos y condiciones que sigue y que marca y que publica cada plataforma. Cada una es diferente, cada una tiene usos diferentes y los comparte con personas diferentes. Entonces, no es que sea bueno o malo, sino que se adecúa a mis necesidades de acuerdo a sus términos y condiciones. Y déjenme nada más, ya estamos por cerrar. Nuhat y su despacho hacen un análisis muy, muy interesante de pues, las principales plataformas de videoconferencia y todas sus políticas de privacidad. Entonces, con mucho gusto se los compartiremos a todos los asistentes a través del correo. Y me gustaría, si les parece, si me dan 5 minutitos que les llamamos preguntas metralleta, Pablo, rápidamente, o sea, respuestas muy concretas, tratar de cerrar algunas preguntas que tenemos. Si te Muy parece, bien. Me voy a la sección de preguntas y respuestas si gustas. Sí, no, digo, no explayes mucho en la pregunta, pero si tienes algún Bien. tema muy corto. ¿Alguien ¿Cómo pregunta, podemos crear un VPN? Si quieres que la... A ver, ¿cómo podemos crear un VPN? Yo les diría, a menos que sea un especialista en tecnologías, no necesitan crearlo. Hay proveedores de VPN que venden ese servicio, pero primero consulten a su área de sistemas porque lo más probable es que su empresa tenga capacidades para crear su propio VPN. Y entonces, esa sería la respuesta. Consulten con su área de sistemas y si no, contraten una. ¿Es seguro subir nuestra información a la nube? Es segura si la aseguramos. O sea, la nube es muy segura si la configuramos de manera segura, pero si subimos la información a la nube y no le ponemos una contraseña o no habilitamos el cifrado del repositorio en donde está la información, entonces se vuelve insegura. Si está en la nube y está atrás de un mecanismo cifrado, atrás de un mecanismo de autenticación con usuario, password, con segundo factor de autenticación, sí es seguro. Ok. ¿Alguna recomendación de medios externos para respaldar nuestra información?
Lo primero sería utilizar un medio externo que esté cifrado, otra vez cifrado completo de disco, y después un disco duro que sea, yo recomendaría un disco duro externo de alguna marca más o menos con buena reputación, no me pagan comisión por ninguna, pero cualquier disco duro que encuentren en una tienda de tecnología que tiene garantía en México, creo que puede ser una buena recomendación, que esté cifrado, que prueben que ese respaldo es funcional con cierta frecuencia. Yo lo que hago es hacer respaldos semanales por lo menos y los pruebo por lo menos cada 15 días para saber que puedo trabajar con la información del respaldo. Con eso ya estamos del otro lado. Ok, si ya entramos a un sitio que ahora identificamos como no seguro, ¿qué podemos hacer? Habría que estar conscientes de qué tan seguro es nuestro equipo. Entonces, si nuestro equipo tiene un software anti-malware, lo más probable es que ya de alguna manera ese software anti-malware haya bloqueado algunas de las actividades maliciosas del sitio. Pero si no, otra vez, lo mejor es consultar a un profesional, así como ir al médico, ir con un profesional para que revise nuestro equipo y saber que no está comprometido la seguridad del equipo y estar atento a esas alertas que yo mencionaba. Si se está comportando de manera extraña, es más lento de lo normal, tiene programas que no estaban cuando lo usamos de manera normal, entonces algo raro está pasando. ¿Qué correo electrónico es más seguro y cuál antivirus recomiendas? ¿Qué correo electrónico? Yo les diría, la mayoría de las marcas que tienen correos electrónicos gratuitos son bastante seguros. Hoy está muy de moda usar el de Gmail y me parece que es seguro, pero el de Yahoo, el de Outlook, me parece que son también igualmente seguros. ¿Y qué antivirus? Depende mucho del equipo que utilicen y otra vez yo me iría primero a su entorno corporativo. Pregúntenle a su área de sistemas qué antivirus es el antivirus corporativo. Si lo están preguntando para su casa, yo les diría que busquen algún antivirus que está en las medidas de sus posibilidades económicas. Hay muy baratos y muy caros dependiendo de cada uno de ustedes. Y es más, hay algunos ya incluidos con el sistema operativo que pueden tener buenas características, pero necesitaríamos tener una asesoría un poco más a la medida de las necesidades de cada persona, dependiendo del perfil de riesgo de lo que vas a hacer, qué tipo de actividades realizas, qué tipo de equipo tienes y a qué te dedicas. Perfecto. Y si quieren, cerramos con esta. Si nos conectamos a una red abierta, ¿cuál sería el principal riesgo o vulnerabilidad? De estar conectados a una red abierta es estar más expuestos y creo que en este momento de la contingencia es un buen paralelismo con por qué nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa porque si estamos adentro no estamos tan expuestos que si estamos afuera. Es lo mismo, si utilizamos el Internet de nuestra casa estamos menos expuestos que si utilizamos el Internet en una cafetería. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo? Que estamos más expuestos. Ahora, ¿cómo podemos estar protegidos ante esa exposición? Es lo mismo que otra vez en este tema de la contingencia. Hoy no existe una vacuna para el COVID, pero si ya hubiera una vacuna, pues entonces salir a la calle solo si estamos vacunados, entonces solamente estar en el Internet de la cafetería si tenemos nuestro sistema actualizado, con los parches, utilizando el aislamiento que nos da una VPN o algún otro mecanismo de seguridad con un software anti-malware, como lo mencionamos hace un momento, son prácticas que nos ayudaría a estar en ese entorno público expuestos, pero con la menor vulnerabilidad posible. Pablo, un ejemplo de parches, porque por ahí tenemos preguntas, no quedó claro el concepto. ¿De los parches? Ajá. La mayoría de los fabricantes, déjenme, Nujat lo decía muy claro, cada segundo martes de mes, por ejemplo, Microsoft publica algo que le llaman sus parches de seguridad y a todos nos sale en Windows. Windows está actualizando el sistema y por lo menos ese martes nos dice, y una vez que los instale necesito reiniciarme. Esos parches, ¿qué hacen? Parchan vulnerabilidades de seguridad que ya detectó el fabricante, que ya son conocidas y que ya corrigieron. Entonces, es una manera de parchar, así le llaman, de corregir vulnerabilidades que ya son conocidas en los sistemas y puede ser en los sistemas operativos, en las aplicaciones de ofimática, en aplicaciones en los celulares o en cualquier otro software.
Perfecto. ¿Algún comentario final que tengan? ¿Alguno de los dos? Gracias. Bueno, pues no echar en saco roto estas recomendaciones. Mucho es lo que haga el usuario, mucho es una cultura de privacidad, una cultura de protección. Estamos acostumbrados a bajar aplicaciones y no leer qué permisos nos piden o no estar atentos a qué vamos a compartir. Yo les diría, al contrario, hay que estar muy pendientes, generar una cultura de privacidad, de protección de nuestra información, tanto personal como corporativa, ahora que estamos haciendo teletrabajo o home office. Revisen las políticas de seguridad, revisen los permisos que pide cada aplicación, si les piden permiso para acceder a sus contactos, a su geolocalización, que son los temas que nos darán para distintos foros, pero es importante revisar qué nos están pidiendo, qué vamos a otorgar y a quién estamos dejando entrar a casa, ¿no? Como bien lo decía Pablo, es una analogía entre el mundo digital y el mundo cibernético. No abrimos las puertas de nuestra casa a todo el mundo, decimos pase el que quiera, ¿no? Lo mismo la computadora, ¿no? No introduzcamos o no dejamos pasar a cualquier persona sin saber de dónde viene. Muchísimas gracias, Janet, Foro Jurídico, por la invitación y un gusto compartir, Pablo, contigo, como siempre, los foros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Janet, por la invitación a Foro Jurídico. Yo sé que el tiempo es breve y apremia, pero en pantalla están mis datos y si me escriben un correo o en Twitter me mandan un mensaje, con gusto puedo ampliar la información que presentamos aquí y para lo que podamos seguir apoyándolos, con mucho gusto. Gracias, Janet. No, pues gracias a ustedes. En verdad ha sido muy enriquecedora esta sesión, muy práctica. Gracias a todos los que se conectaron y muchos preguntaron. Sí estaremos subiendo a YouTube de Foro Jurídico esta sesión videograbada. Se las haremos llegar a través del correo y también a todos los que ya están aquí inscritos les haremos llegar la programación de nuestros siguientes webinars, porque bueno, hoy en día es muy importante tener este tipo de medidas, de recomendaciones y en verdad muchísimas gracias a los dos. Al contrario, muchísimas gracias y seguimos pendientes de cualquier tema que puedan tener para resolver las dudas, ya sea vía Twitter o vía correo. Les vamos a escribir por ahí nuestros correos y redes sociales. Sigan a Foro Jurídico, va a subir esta información. Son muchas preguntas que han tenido si se va a subir el foro. Janet y Foro Jurídico tienen una plataforma muy sólida, tienen temas de mucha actualidad y sobre todo me encanta que siempre dice que va a cambiar el código fuente de los abogados. Así es que síganla, por favor. Muy bien, muchas gracias. Quédense en su casa Gracias. y trabajen seguros. Gracias a todos. Buen día. Bye.